Freddy, primero que todo agradecerte tu tiempo, la disponibilidad y también agradecerles a los asistentes. Este tiempo de pandemia ya está dejando un poco cansadas a las personas con las reuniones virtuales, pero pues nos place mucho tenerlos a todos acá y que sigamos construyendo estos espacios. En este primer lugar va a ser espacio entomológico, pero seguramente la charla de hoy será muy beneficiosa para muchos grupos de estudios. Entonces, Freddy es egresado en biología en la UPTC con maestría y doctorado del INECOL. Se graduó en 2017, allí estuvo un tiempito y después está ahora radicado en Brasil. Freddy, quiero preguntarte algo antes de iniciar. Y es Sí, sí, que en la universidad, en la UPTC Radio, hoy nos preguntaban, porque pues el evento ha tenido gran auge, y nos preguntaban cuál era la importancia de vincular un egresado en este tipo de charlas. Yo les decía que era muy importante, sobre todo para los egresados de la UPTC, pero quisiera que nos contaras así rápidamente como tu experiencia como egresado de biología de la UPTC en este andar de la ciencia antes de empezar un poco con la charla. bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Bueno, aquí ya serían noches. Gracias, Irina, por la invitación. En relación a la pregunta, pues yo creo que es bien interesante. Uno siempre como egresado busca contribuir a su alma mater, ¿no? Tratar de tener algún vínculo. Eh, Generalmente, y durante mucho tiempo uno termina y se mantiene desligado. Algunas personas comienzan a trabajar en otro tipo de actividades, estudios de impacto ambiental, ese tipo de monitoreos ambientales. Yo me fui por la línea un poco más académica, digamos netamente académica, y siempre tuve interés en participar con la universidad, ayudando, como decía siempre con Irina, ¿no? Colocar una semilla con los estudiantes que vienen atrás, de poder enseñar un poco lo que yo sé. Siempre he querido retribuir a mi país, ¿no? O sea, regresar o buscar opciones de colaboración con ellos. Y se abrió la oportunidad con Irina hace unos 2 años que empezamos a trabajar, un poco menos tal vez. Y ha sido muy grato para mí ayudar a la universidad en la formación de maestros y doctores. También colaboro con la maestría y doctorado en ciencias. He dictado principalmente cursos de estadística, bioestadística, diseño experimental. Yo soy biólogo y ecólogo en mi formación de posgrado y he trabajado principalmente con insectos a lo largo de mi formación académica, pero recientemente aquí vine cuando llegué a Brasil a hacer un postdoctorado en la Universidad Federal de Paraíba, aquí en la barriga de América, es la parte más oriental de América. Eh, Comencé a trabajar con otros grupos y eso me permitió explorar diferentes tipos de preguntas, grupos taxonómicos y entender que realmente lo que hacemos a veces va más allá del bicho, ¿no? Va más allá de simplemente me gustan las mariquitas o la hormiga o qué sé yo, y que las preguntas biológicas de fondo se aplican tanto para peces, arrecifes, aves, y que era importante entender eso. Y justamente con Irina y con el trabajo he podido colaborar también con universidades en México, aquí en Brasil y en Colombia, y he percibido, y lo percibí en mi misma formación, que esta parte del diseño, el planteamiento metodológico es muy débil en el proceso de formación, ¿no? No se tiene muy en cuenta y los estudiantes sufren mucho y yo sufrí también y todos hemos sufrido al momento de querer pues mostrar nuestros resultados a través de publicaciones o eventos o qué sé yo, porque a veces llegamos con muchas falencias, ¿no? Y ya queremos en el momento de llegar a escribir nos damos cuenta que pues el diseño no estuvo bien hecho, ¿no? Que no, el diseño no responde lo que yo quería responder. Entonces, justamente con Irina y este trabajo nos hemos visto la importancia de ratificar y empezar a trabajar un poco en fortalecer ese componente que pues, es vital en el método del pensamiento científico, ¿no? Y a través de eso, como egresado, pues poder dar esa pequeña semilla, ¿no? Ese granito de arena en el conocimiento científico. También yo lo comentaba, Freddy, un poco de la posibilidad de estos intercambios, del apoyo, de estas alianzas estratégicas que se vienen dando en diferentes lugares del mundo y pues nuestra laboratorio de entomología contamos con grandes amigos, como ya lo dije, para desarrollar esto. Entonces, sin más preámbulo, pues te escuchamos, les agradezco de nuevamente la participación a todos. Las preguntas las vamos a hacer al final en el espacio del chat. Pueden ir dejando sus preguntas. Estamos en Facebook Live y en el canal de YouTube.
Y pues la idea es que también esta charla quede grabada para quien no haya podido participar viéndola en vivo, pues más adelante la pueda consultar. Freddy, pues te escuchamos. Bueno, Muchísimas gracias de nuevo por este espacio. ok, voy aquí a presentar, espero que el internet todo funcione muy bien, como habló Irina, ya todos estamos un poco cansados de tanta virtualidad, pero bueno, esperemos que ya las cosas comiencen a mejorar y ya ustedes me van a decir si ven mi presentación, creo que sí, ¿no? Entonces yo Listo. voy a, ustedes me Ya dicen la porque yo puedes. aquí ya, Sí, ya. pronto, Listo, ya se yo ve aquí perfecto. cierro mi pantalla del Meet, entonces no Sí. voy a saber nada hasta que termine. Bueno, Pues bueno, buenas tardes nuevamente a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Como les hablaba al inicio, el interés de esta charla es una charla entre amigos, ¿no? Es una charla no tanto con un rigor en cuanto a la presentación científica y académica, es más una charla mostrando un poco de la importancia justamente de las preguntas y el diseño en investigaciones entomológicas. Como bien habló Irina, se me mezcla a veces un poquito aquí el portuñol, ¿no? Como bien habló Irina, pues esta es una charla enfocada a entomología, porque es un grupo de investigación, un grupo de estudios en entomología, pero aplica para muchos otros grupos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta charla? Básicamente, la dividí en 4 actos, ¿no? Que podría ser, esta charla es como tributo al meme y van a ver por qué más adelante. El primer acto, pues un poco de historia en general, ¿no? Segundo acto, vamos a hablar un poquito del método científico, cómo lo aplico. El tercer acto, cómo lo aplico en mis investigaciones, y una parte final, como estas reflexiones protocientíficas, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Un poco de historia natural, un poco de historia. Y quería comenzar con un personaje que seguramente muchos de ustedes conocen. Es Aesop, que fue un cuentero griego del siglo más o menos eso, ¿no? 620, 560 antes de Cristo, que él se caracterizó y se considera como uno de los primeros naturalistas, porque él, a través de sus cuentos e historias, él narraba muchos eventos que él observaba en la naturaleza, ¿no? Viendo animales, insectos principalmente, y aves, y escribió este libro de cuentos que se llama Las Fábulas de Aesop, que es un libro pues, que tiene más de 2000 años y que fue muy, muy importante en la Grecia antigua para describir y comenzar a contar historias. No, él era un cuentero, como el típico cuentero ya de la UPTC que se paraba en la época, ¿no?, prepandémica, a contar historias. Él contaba historias, pero su fundamento principalmente en las historias era la observación de la naturaleza, ¿no? Y es lo que él veía, ¿no? Veía, ya iba, veía cosas y contaba sus historias. Obviamente, al ser fábulas, exageraba y utilizaba también componentes, pues, fantasiosos, ¿no? Pero fue importante en aquella época porque ayudó mucho y contribuyó como a esa curiosidad de la gente y de los niños principalmente, ¿no? Sobre esas historias que él contaba. Y a partir de ahí hay mucha evidencia, ¿no? O sea, antes de eso también hay evidencia de la interacción del hombre con el medio ambiente a través de pinturas rupestres que muestran, por ejemplo, eventos de polinización, de abejas en cuevas neolíticas, pero documentado principalmente mediante la escritura, pues encontramos a eso, ¿no? Y ya más enfrente, pues, aquí voy a nombrar algunas personas, algunos personajes históricos. Hay muchos más, con certeza, ¿no? Con seguridad hay muchas más personas que son importantes, pero quería nombrar este tipo de algunos de los nombres más importantes, ¿no? Como Aristóteles, que pues fue un famoso filósofo griego, que justamente fue alumno de Platón, y uno de los fundadores de la filosofía occidental, ¿no? Él tiene un libro famoso que se llama Historia de los Animales, y en él narra también, a partir de observaciones de la naturaleza, pues eventos que él observaba, como fenómenos de nidificaciones de insectos, de aves, preguntas que él surgía, ¿no? Como de dónde venían las moscas, de dónde venían las larvas que él veía en el suelo. Y entonces, claro, Aristóteles era un erudito, sí, no solo era científico, era filósofo, escritor, político, astrónomo, un observador nato, ¿no? Entonces, en la antigüedad, eso era lo que ellos hacían, eran observadores natos de historias de la naturaleza. Y entonces Aristóteles se considera que puede ser uno de los precursores incluso de las ciencias biológicas, en el sentido que una gran parte, se cree que una tercera parte de los escritos de Aristóteles tienen que ver con historias biológicas, con historias sobre ciencias, sobre animales, sobre observaciones de la naturaleza, ¿no? Más adelante, por ejemplo, ya saltándome una gran escala de temporal, quería traer para ustedes, por ejemplo, este Shen Ku, que es un famoso
polímata chino, ¿no? Polímata es aquella persona que es un gran erudito en muchas ciencias, ¿no? Shen Ku era un... Sí, ahí, hola. Creo que alguien tenía abierto su micrófono. Bueno, hola. Ya, alguien abrió su micrófono. Entonces, estaba hablando de Shen Ku también, ¿no? En ese año 1000, más o menos, en el primer siglo del año 1000. Este polímata chino que les decía, el polímata chino es un polímata, es una persona que sabe de muchas ciencias, ¿no? Entonces, este Shen Ku era astrónomo, era físico, era geólogo, era historiador, era matemático, era político, en fin, de todo, ¿no? El hombre orquesta, como diríamos de nuestra época. Pero lo interesante de Shen Ku es que él también hace observaciones de la naturaleza y escribió varios libros, obviamente en mandarín, sobre mandarín antiguo, sobre observaciones que él hacía en la naturaleza, ¿no? Incluso empezó a registrar los primeros eventos de metamorfosis de insectos, mariposas, y aves. También era bien obsesionado con las aves y con los insectos, ¿no? Entonces, todo esto surgía a partir de observaciones, simplemente esas observaciones en la naturaleza, ¿no? Y Sun Tzu, que es otro chino también, se considera el padre de la entomología médica, otro erudito también, científico chino de aquella época, y él fue bien interesante el considerarse padre de la entomología, porque él fue de los primeros que fue invitado a resolver ese CSI chino de este siglo, del año 1100, 1200, para responder preguntas sobre homicidios, ¿no? De hace cuánto que murió esta persona y no sé qué. Y él empezó a registrar la descomposición cadavérica a partir de que iba llegando a los bichos, ¿no? O sea, él, bien inteligente en aquella época, pues nadie había ni se preguntaba eso, y él sí se dio cuenta que llegaban larvas, que llegaban moscas que ponían sus huevos, que se desarrollaban larvas, que emergían, y él fue de los primeros que describió esos procesos, ¿no? Temporalmente hablando, cuánto tiempo se demoraban, y él pudo definir, por ejemplo, esas bases de la entomología médica en el sentido de cuánto tiempo había estado ese cadáver en un sitio, ¿no? Entonces, todo eso a partir de observación y un conocimiento netamente empírico, ¿no? Ya mucho más adelante quise traer a esta mujer increíble alemana, María Silvina Merian, siglo XVII, que fue una de las más famosas naturalistas e ilustradoras científicas, ¿no? Ella era una apasionada por los insectos, coleccionaba desde los 11 años, dice que a los 13 años ya reproducía polillas en su casa, y debido a esa obsesión por la observación natural, ella ya en este siglo XVII consiguió describir los primeros procesos de metamorfosis de lepidópteros, ¿no? Entonces ella ya escribió y dibujó, era una ilustradora científica impresionante, ¿no? Desafortunadamente en las ciencias y a veces incluso hasta nuestros días el papel de la mujer a veces queda como relegado allá, ¿no? Y esta mujer fue así como es considerada por David Attenborough, que fue uno de los grandes, o es aún, ¿no? Que no está muerto, de los grandes pensadores de este siglo, como una de las mentes más brillantes, y para él considerada una de las madres de la entomología, ¿no? Porque esta mujer hizo unos grandes viajes, incluso viajó a Surinam, en aquella época era el Surinam alemán, que Surinam es aquel país que se encuentra aquí en Sudamérica, en las Guyanas. Ella viajó en ese siglo XVII y describió más de 180 especies de mariposas, y principalmente ella estaba muy obsesionada con mariposas, ¿no? Pero también todo su trabajo fue la descripción a partir de observaciones, ¿no? Ya que ya todos lo conocen, ¿no? El Carlo Linneo, sueco, ¿no? Él nació en el sur de Suecia y también se formó en todo este cuento de la observación naturalista, ¿no? Un gran expedicionario, y el que se considera el padre actual de la clasificación científica, de la taxonomía, ¿no? El que se dedicó a describir y clasificar las especies que otros colegas también le mandaban de todo el mundo, plantas y animales, ¿no? Entonces, él se considera justamente el padre de la taxonomía, que ya es un poco más conocido para todos nosotros en nuestro rol de biólogo. Y este hombre que es increíble, que Alexander von Humboldt, que es considerado también un gran polímata alemán, ¿no? Hablaba más de 5 o 6 idiomas, viajó por grandes partes del mundo, hizo los principales descubrimientos, un gran, al hablar polímata justamente porque él era geólogo, físico, astrónomo, matemático, biólogo, botánico, zoólogo, otro hombre orquesta, aparte era ilustrador también, coleccionista,
En fin, y lo interesante de Humboldt a través de sus viajes es que él también fue como uno de los pioneros del método científico que llamamos SMHD, método hipotético deductivo, que simplemente es observar y deducir cosas y plantearse posibles causas, efectos, ¿no? Condiciones. Él hizo uno de los primeros, hay un trabajo genial de él que hizo en su época, y fue escalar el Chimborazo en Ecuador, y él describir todo el gradiente altitudinal, ¿no? Cómo cambiaban las especies, principalmente él trabajó con plantas, y cómo iban cambiando las plantas a lo largo del gradiente a partir de observación natural, ¿no? Y que justo fue después, ahora en 2017, si no me recuerdo, salió un artículo bien famoso en PNAS que mostraba y comparaba las figuras que hizo Humboldt con la distribución actual, y encontraron cómo fue ese cambio de especies, ¿no? Entonces, esos eventos y esos avances científicos en aquella época eran dados por esos grandes hombres que eran pues observadores natos de la naturaleza. Y ya llegamos aquí a nuestro viejito amado, que es Charles Darwin, que para todos los biólogos hasta tatuados lo tenemos, bueno, yo no, pero otros sí, amigos, sí, aquí, que él pues es famoso, ¿no? Por introducir el concepto de la teoría científica de la evolución, y aquí podría pasar una hora hablándole solo de Charles Darwin y Alexander von Humboldt, pero vamos a ir un poco enfrente, ¿no? Entonces, justamente él nos permite entender y diversificar estas hipótesis de relaciones filogenéticas, de relaciones entre especies, de ascendencia de ancestros comunes, y descendientes, ¿no? Entonces, que para todos es, y también, obviamente, a partir de métodos de observación, ¿no? En aquella época no se utilizaba mucho el trabajo experimental, era más un trabajo observacional, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? El punto de partida de todos estos grandes genios de la investigación, y todos estos grandes pioneros y padres de las ciencias, que a partir de simplemente ser observadores, ¿no? Observar qué ocurría, comenzar a describir una serie de fenómenos y una serie de eventos, una serie de naturalistas que representaban y plasmaban todos estos fenómenos, principalmente a través de la ilustración científica, ¿no? Y a través de la colecta de material, y las primeras colecciones de plantas, animales, colecciones geológicas también, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Y hasta nuestros días es lo que hacemos como científicos, ¿no? Nosotros observamos patrones, tratamos de identificar cosas que vemos y tratamos de buscar como respuestas, o entender causas, efectos, o entender qué es lo que ocurre, qué es lo que acontece, bueno, no sé, como en ese tipo de eventos, ¿no? Y entonces, ahora en nuestros días, pues tenemos un avance tecnológico tremendo, ¿no? En el último siglo hemos alcanzado todo lo soñado. No sé a quiénes que les gustaba Julio Verne, y él hablaba del viaje a la luna y hablaba de muchas cosas importantes que ahora ya las tenemos acá, ¿no? Nikola Tesla hablaba de que en algún momento del futuro las personas podrían comunicarse sin líneas de teléfono, y la gente se reía de él y decía, este hombre está loco, ¿no? Pero era un visualista, ¿no? Un futurista, él pensaba eso, y ahora ya lo tenemos el internet, tenemos millones de bases de datos al acceso de una mano, ¿no? En nuestro teléfono tenemos un montón de información. Entonces eso nos llevó a un proceso de pensamiento mucho más acelerado en este último siglo, ¿no? En el proceso de entender y tratar de plantear preguntas de investigación, de tratar de entender qué es lo que ocurre en esos sistemas biológicos que tanto nos interesa, para finalmente llegar a producir esa ciencia. ¿Y qué producimos nosotros? Conocimiento, ¿no? Conocimiento es lo que generamos, y lo que ellos generaron, todos estos padres, todos estos importantes personajes históricos que hablé, y que, como les digo, muchísimos más, que pues por cuestión de tiempo no podemos hablar de todos ellos, pero para llegar al conocimiento científico, al conocimiento tradicional, oral, hablado y escrito, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, justamente este método científico surge a partir de la observación, ¿no? En aquella época no lo llamaban método científico, ahora sí, después de los años 30, 40 y otros científicos que vamos a hablar un poquito más adelante, nos plantearon este método científico que comienza justamente con la observación, ¿no? Que es lo mismo que hacían estas personas antiguamente, ¿no? Observar y tratar de generar preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto ocurre aquí, no aquí? ¿Por qué las montañas influencian distribución? ¿Por qué ciertas especies están de día y no de noche, o viceversa? ¿Por qué ciertas tienen preferencia por ciertas plantas y otras no? Entonces ahí ya entramos en un proceso que es la generación de hipótesis, ¿no? Que más adelante les voy a explicar en qué consiste, plantear esas hipótesis, ¿no? A partir de un fenómeno de prueba de hipótesis que nos permite hacer experimentación, ¿no? Experimentar para tratar de entender
entender si esa hipótesis que yo planteo es verdadera o no, o me estoy equivocando, ¿no? Y para eso utilizamos herramientas analíticas. Ahora, gracias a todo este compendio y a todo este avance tecnológico tan acelerado que tenemos ahora, pues nos permite cada vez manejar más grandes volúmenes de datos, ¿no? Volúmenes de información, ¿no? Y eso nos permite llegar a algo que se llama la refutación, que simplemente estamos de acuerdo con la hipótesis o no, o lo que yo me planteé es si es verdad o no, y si es verdad, al alimentar muchas hipótesis podemos llegar a una teoría, ¿no? Y esa teoría a partir de esa observación, ¿no? Entonces, todo eso es lo que llamamos el método científico, ¿no? Que a veces nosotros lo olvidamos, ¿no? Como que no lo tenemos muy en cuenta y es súper importante en nuestro proceso. Y les digo, es porque todo bebé conoce el método científico, ¿no? O sea, desde bebé uno ya plantea el método científico, ¿no? Por ejemplo, acá primero hace una observación, ¿no? Aquí el bebé ve aquí esta cosita y dice, bueno, ¿esto qué es, no? Pregunta, ¿no? Ya está haciendo su pregunta. Formula una hipótesis, ¿no? En su cabeza y bueno, ¿esto qué? ¿Será que me lo como? ¿Sirve para qué? Realiza un experimento 3.3, ¿no? Se lo introduce en la boca. Analiza los datos, ¿no? ¿Qué sabor tiene? ¿Le gustó o no le gustó? Lloró, reporta sus hallazgos, ¿no? Él lloró y invita a otros a producir sus resultados. Básicamente eso es el método científico y eso es lo que nosotros hacemos en ciencias, ¿no? Simplemente invitar a otros a reproducir nuestros resultados o utilizar evidencia de otras partes, de otras regiones geográficas para llegar a entender estos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué carajos son las hipótesis? Por eso les decía que esta es una meme charla, porque a mí me gusta mucho usar un poco esto, ¿no? Entonces, Mario Bunge y grandes científicos antes que él plantean que una hipótesis es una suposición o una preposición de la que se permite establecer relaciones entre hechos, ¿no? Y de esta manera explicar por qué se producen, por qué ocurren cosas en la naturaleza, ¿no? Estamos hablando desde un contexto de las ciencias biológicas, principalmente ahora, ¿no? Entonces, esa preposición nos permite establecer esas relaciones para intentar explicar cosas. Eso es lo que nosotros hacemos. Y es lo que ustedes hacen en sus tesis y en sus trabajos y en sus artículos y en todos sus procesos. Tratar de explicar cosas, ¿no? Desde el punto de vista taxonómico, filogenético, funcional, celular, sea lo que sea, ¿no? Entonces, una hipótesis puede ser también visto como una suposición de una cosa posible, ¿no? Yo creo que algo que ocurre, de la cual se saca una consecuencia, tiene un efecto causa-efecto, ¿no? Una consecuencia. La hipótesis por sí no es una consecuencia, la hipótesis por sí es una base teórica de un conocimiento que me permite intentar entender preguntas más complejas para intentar explicarla, ¿no? Y estas hipótesis pueden verificarse de manera directa, o sea, principalmente o únicamente se pueden verificar de manera directa, que es a través de la acumulación de evidencia, ¿no? ¿Y cómo es esa evidencia? A través de la aplicación de estos métodos científicos que me permiten capturar esa evidencia y aceptar o rechazar una hipótesis, lo cual me lleva a examinar algunas de sus consecuencias, que en ciencias y en diseño experimental los llamamos las famosas predicciones, ¿no? Entonces tenemos estos dos tipos de predicciones, ¿no? Esas, que son las dos principales predicciones de los mecanismos de explicación de las ciencias, que es la más famosa, ¿no? La hipótesis alternativa y la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no existe un patrón evidente de lo que yo me estoy preguntando, no hay un patrón evidente, ¿no? No hay un patrón matemático, lógico, no lo encuentro, ¿no? No consigo encontrar ese patrón, entonces eso lo llamamos hipótesis nula, que ya aquí, bueno, le metí el p-valor y el p 0.05, simplemente utilizamos herramientas matemáticas para entender esos patrones, ¿no? Nosotros linearizamos las cosas. En nuestra cabeza es más fácil ver patrones lineares, cúbicos, cuadráticos, formas, que nos llevan a entender cómo la matemática pues, nos ayuda para eso, ¿no? Que esto está bien criticado también, pero bueno, eso es otra harina de otro costal, ¿no? Y las hipótesis alternativas también, ¿no? Entonces es algo que yo creo, ¿no? Es eso que yo digo predicción, es lo que yo pienso. Me hice una pregunta, planteé mi hipótesis y estoy buscando una predicción. Ah, este fenómeno ocurre en este sentido, ¿no? Eso es lo que llamamos hipótesis alternativas y eso es lo que construye la base de ese conocimiento científico. Entonces, ahí hablamos de lo que es una hipótesis, ¿no? Y tenemos ahora qué es una teoría, ¿no? ¿Qué es lo que es una teoría? Que muchas veces yo me encuentro con estudiantes que confunden mucho qué es una teoría y qué es una hipótesis, ¿no? Y es algo que tenemos que tener muy claro en nuestra cabeza porque hace parte del quehacer científico, ¿no? Entonces, en ciencia, una teoría es un marco de trabajo, es que explica fenómenos de forma concisa, coherente, sistemática y predictiva, ¿no? Acuérdense que decíamos en ese planteamiento de hipótesis de una manera predictiva, ¿no? Parten a partir de hipótesis. Entonces, se plantea una hipótesis
que puede ser probada en diferentes contextos geográficos, espaciales o como quieran llamarlos, y cada vez esa hipótesis se comprueba el mismo resultado, ¿no? Entonces se acumula una evidencia, se llena ese saco de evidencias y nos lleva a lo que se llama como una generalización. Se toma una teoría científica, se toma algo que es válido, ¿no? Y las teorías se pueden refutar, pero para refutar una teoría se requiere un cúmulo de nuevas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, tumbar la teoría de la relatividad, tumbar la teoría de la gravedad ya es un hecho, ¿no? Sabemos que existe, lo vemos, lo palpamos, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante. Y la teoría, entonces, acumula un montón de conocimiento teórico, por eso se llama teoría, ¿no? Acumula un montón de conocimiento teórico que me permite entender esos patrones y me permite predecir cosas a partir de lo que ya se ha generado, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces en ciencia lo que hacemos con ese marco conceptual o en español se llama marco teórico, ¿no? Ese marco teórico, marco conceptual, ¿sí? Que nosotros utilizamos es justamente buscar información y ver, bueno, yo me hice esta pregunta en la naturaleza, bien interesante. ¿Por qué, no? ¿Qué pasa? Y voy y busco, no, pues es que, bueno, ya otra persona se había preguntado eso en la China y encontró que hay un efecto, hay una evidencia, entonces yo comienzo a buscar y ya encuentro que hay una teoría científica que me permite entender esos procesos, ¿no? Entonces, esa teoría científica, ese marco conceptual, ese marco teórico, es lo que me permite posteriormente utilizarlo para sostener mis evidencias, ¿no? Para sostener esa columna que va a llamarse el conocimiento científico, ¿no? Entonces ahí surgen estos importantes métodos en la ciencia, ¿no? Que estamos hablando, el método hipotético deductivo, el método científico que les hablé del bebé justamente, y es ese que llamamos el método científico hipotético deductivo o el famoso silogismo de refutación. ¿Por qué silogismo de refutación? Porque las hipótesis no pueden ser comprobadas sino solo refutadas, ¿no? Eso nos dice Underwood y nos plantea que nosotros refutamos hipótesis, ¿no? No tenemos evidencia suficiente para refutar o rechazarla, ¿no? Por tanto, aceptamos, ¿no? Entonces se vuelve un juego de hipótesis nula versus alternativa, ¿no? Es lo que nosotros buscamos en nuestras investigaciones. Encontramos un efecto bajo lo que nosotros creemos serían nuestras hipótesis alternativas. O no hay un efecto visto en lo que llamaríamos hipótesis nula. Claro que ahí vamos a hablar más enfrente, más adelante, que esta hipótesis nula pues puede estar muy relacionada justamente con el método de diseño experimental que yo escogí, ¿no? Pero estos son los métodos en la ciencia, ¿no? El famoso Ronald Fisher, Karl Popper, que son los padres de todo este pensamiento hipotético, deductivo, ese método científico, ¿no? Entonces nos dice, si la teoría T, que ya tenemos el cúmulo de teoría que les estaba hablando anteriormente, es cierta, luego los datos siguen P, siguen un patrón P, eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Luego los datos no siguen un patrón P, luego la teoría es falsa y se descarta, ¿no? Esa teoría no se aplica en mi escenario de estudio, ¿no? Entonces eso es lo que sugiere Karl Popper, ¿no? Y se acumula evidencia que apoya una hipótesis, lo que la va a hacer cada vez más creíble y cada vez más contundente, ¿no? Como variaciones, efectos en especies, efectos de polinización, etcétera, ¿no? Y entonces esto no es algo alejado de la entomología, porque la entomología es una ciencia, es una parte, una rama de las ciencias biológicas, ¿no? En general, el conocimiento científico. Entonces, todo este conocimiento, pues, es aplicado también a nuestras preguntas de investigación, ¿no? De cualquier grupo taxonómico, por eso les decía al comienzo, esto aplica para todo. Aquí les pongo en este slide de mariposas y coleópteros principalmente, los chinches que tanto ama Irina y el profesor Frei Molano, que fue mi director, que aprovechamos ahí para hacer un buen recordarlo a él, de todos estos procesos, ¿no? Entonces hay una serie más bien todas las especies o todos los organismos, pues, pueden regirse a ciertos patrones y todas las investigaciones, dependiendo del grupo, pues van a necesitar una estructura lógica de pensamiento, ¿no? Que es lo que nosotros como científicos hacemos, ¿no? Entonces ahí entra algo que llamo yo el poder del diseño experimental y es justamente, ya nos hemos planteado preguntas, hemos entendido que el cúmulo de evidencia científica me permite construir las hipótesis, saber predicciones también, cuál es el efecto, ¿no? La predicción, acuérdense que la predicción es lo que yo creo como científico que puede ocurrir, ¿no? Una predicción lineal, hay un efecto positivo, negativo, o la hipótesis nula que no hay ningún efecto, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es justamente
tumbar esa hipótesis nula, ¿no? Ese silogismo de refutación, refutar que la hipótesis nula existe en mi sistema de estudio y por tanto me veo en obligación de aceptar mis posibles hipótesis alternativas, ¿no? Que es lo que yo quiero creer. Entonces, cuando yo llego al campo y nosotros de biólogos nos encanta el monte y nos encanta meternos, explorar y nos encanta y nos sentimos como Rambo, ¿no? O sea, por eso vamos y nos llamamos este cuento, ¿no? Y es parte de la investigación, ¿no? Esa pasión que tenemos como aquellos naturalistas que estaba hablando en el comienzo de la clase, ¿no? Y por eso ahora decidimos muchos seguir este camino porque nos gusta, ¿no? Entonces llegamos y súper apasionados queremos estudiar y tal, ¿no? Sin embargo, cada vez, pues, hemos tenido más avances tecnológicos que nos permite ayudarnos y apoyarnos en nuestras investigaciones, en nuestro planteamiento de teorías, en nuestro planteamiento de hipótesis, y ese es el trabajo científico que hacemos como neonaturalistas, llamémoslo así, ¿no? Ahora ya no hacemos tanto eso que hacía en aquella época, como ir a describir qué hay en un sitio, sino tratar de entender un poquito más allá, ¿no? Y lo que yo le digo a mis estudiantes, ¿no? O sea, ya la época, con el avance tecnológico, la época del inventario faunístico, pues ya está como un poquito mandado a recoger, ¿no? El inventario faunístico es importante, pero podemos ir más allá del inventario faunístico. No estoy diciendo que no sirva, sirve, pero llegamos a un sitio, gastamos un montón de dinero, pues vayamos más allá que el inventario, ¿no? Busquemos patrones, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Pues vivimos en un ambiente antropizado, ¿no? Vivimos en un ambiente que la comunidad científica ha llamado, por ejemplo, el antropoceno, ¿no? ¿Y qué es el antropoceno? Es considerado, entre comillas, una era geológica, porque si los humanos desapareciéramos de la faz de la Tierra en este momento, seguramente si vinieran otros seres vivos de otro planeta o futuros humanoides o qué sé yo, o otras especies que colonicen, van a encontrar evidencia que existimos aquí, ¿no? Como nosotros encontramos evidencias del paso de otros seres vivos, ¿no? Hay una discusión grande y los geólogos se dan en la cabeza y dicen que eso es falso, que no hable de antropoceno, y otros dicen que sí, que la bomba de Hiroshima y Nagasaki dejó evidencia de isótopos radioactivos en la Tierra que pueden ser observados en 1.000.000 de años, ¿no? Entonces, ahí están dándose ellos entre ese conocimiento, pero lo que nosotros hacemos es que justamente podemos ir más allá y por eso la importancia de implementar un buen diseño experimental que nos permita llegar a esa inferencia de nuestras hipótesis, a aceptar o rechazar, ¿no? Y para llegar a aceptar o rechazar una hipótesis necesitamos de un diseño experimental, ¿no? Que justamente es cómo yo voy a responder a esas preguntas, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué evidencia necesito colectar? Y lo principal, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, digamos, en entomología, aquí les muestro algunas imágenes de algunos de los métodos de colecta más comunes, ¿no? En entomología existen más, pero digamos que estos serían como a grosso modo, ¿no? Porque nos interesa ver bichos y entender, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y nosotros como biólogos somos expertos en meternos en la selva y con nuestro machete y buscar allá y encontrar y hacer expediciones, y nos apasiona. Pero luego el diseño experimental lo dejamos de lado y entonces ahí es cuando se vuelve un dolor de cabeza porque los patrones que queremos ver no los encontramos. No porque no existan, sino porque el diseño está mal planteado desde el comienzo, ¿no? Entonces yo les digo mucho a mis estudiantes, ojo, pensar bien el diseño, ¿no? O sea, y ya me he enfrentado, ¿no? Con colegas y amigos que dicen, bueno, vamos a hacer esto, tome este artículo y vamos a trabajarlo, pero el diseño está tan mal hecho que es tan complicado poder llegar a una respuesta realmente. No encontramos patrones y entonces algunas personas colectan los datos y creen que el estadístico es el que le hace magia. Entonces llegan y le dicen al señor estadístico, tome, mire mis datos aquí en Excel, mis planillas, mire usted qué hace, vuelve en un mes y me los entrega y ya está mi tesis. Y muchachos, así no funciona este negocio. Este negocio es de generar ciencia, pero buena ciencia, ¿no? Entonces hay que pensar las cosas desde la base, ¿no? Entonces, una de las cosas que es más importante es decidir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Yo ya sé mi pregunta, ya planteé una hipótesis, busqué mi información que me permite estructurar esa hipótesis, llenarla de ese conocimiento, de ese bagaje teórico. Y entonces dice uno, bueno, pero ¿qué voy a hacer ahora, no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, lo primero es identificar, pues, las variables. ¿Qué voy a medir en campo, no? O sea, sí, el bicho, pero ¿qué va a medir del bicho? Atributos morfológicos, geométricos, riqueza, diversidad, densidad. Eso es lo que yo llamo mi variable de respuesta o mi variable dependiente. Que nosotros en estadística, porque nosotros en nuestra mente es mucho más fácil linearizar las cosas, utilizamos un plano cartesiano, una gráfica XY, donde en el Y representamos nuestras variables dependientes o de respuesta y nuestro eje X, nuestra variable independiente o predictora.
Entonces, justamente yo aquí coloco lo que yo quiero medir, ¿no? La riqueza, densidad de especies, número de especies, etcétera. Y aquí, ¿cómo lo voy a hacer, no? Cuadrantes, polígonos, transectos, etcétera, ¿no? Entonces, esa identificación de esas dos variables X, Y se vuelve algo básico en el diseño de investigaciones, ¿no? Antes de ir al campo, antes de gastarme mi platica haciendo investigación y metiéndome al páramo o a la selva amazónica, porque es que me encanta la selva y me quiero ir a colectar todos los coprófagos de la selva, pues pensemos, pero bueno, ¿qué variables son las que yo necesito entender? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ese eje X, ¿cuáles van a ser mis variables independientes y cuáles van a ser mis variables dependientes? ¿Y qué espero yo encontrarme, no? Entonces hablábamos en la hipótesis la importancia de las predicciones. ¿Qué espero yo encontrarme? ¿Una causa-efecto positiva, negativa o una asociación no necesariamente lineal, ¿no? Esta es la más fácil, una regresión. A veces yo puedo usar muchas variables, ¿no? O sea, tener también un set grande de variables y entonces entramos en un mundo de multivariación, ¿no? De esos patrones, pero todos van bajo la base de esa premisa XY del conocimiento, ¿no? Y entonces esa selección de variables es súper importantísima porque la variable independiente, esa X, tiene un efecto sobre la variable dependiente. O sea, si yo mido mal mi variable dependiente, pues mi variable independiente, pues mi variable dependiente va a variar, ¿no? Y es lo que me muestra aquí el muñequito, ¿no? Ya tengo aquí mi variable dependiente, cómo es afectada por mi variable independiente, ¿no? La forma en que yo mida esto va a afectar esto, ¿no? Entonces, a veces solo nos enfocamos en la variable dependiente y olvido o no me siento muy identificado, o no sé, o no tengo muy claro cómo voy a medir esto, pero me voy para el campo porque es que ya se me acercó la hora de irme al campo y pues no importa, me voy para el campo y después veo a ver qué sale, ¿no? Y ahí les enciende el semáforo rojo de pilas, chicos, porque eso no es ciencia. Ahí estamos jugando un poco al trabajo pseudocientífico, ¿no? Y entonces, dentro del diseño, nosotros identificamos, si yo ya entendí qué es lo que quiero medir, son mis variables dependientes, variables de respuesta, ¿cómo lo voy a hacer, no? ¿Cuáles son mis unidades experimentales? Y entonces uno a veces le pregunta al estudiante, ¿cuál es su unidad experimental mínima? ¿Cuál es la unidad de estudio mínima? Y lo miran a uno como si les estuviera hablando en mandarín. Entonces dicen, no, ahí ya alerta para el profe, ¿no? Alerta porque quiere decir que no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Qué son las unidades experimentales? ¿Cómo yo voy a medir esas variables? Principalmente esas variables, esa estructuración de esas variables independientes o predictoras, ¿no? Cada cuánto necesito, cuántas réplicas. Acuérdense que n igual a 1 es que yo tengo solo una unidad experimental y para cualquier análisis estadístico yo necesito variación. ¿Y cómo se mide la variación? Pues en el cúmulo de evidencias, ¿no? Es la única manera que yo tengo de medir variación. Entonces, si yo necesito evaluar esas variables independientes, pues voy a necesitar réplicas, voy a necesitar varias unidades que me permitan entender, no una no sirve. Una no me sirve porque una es como yo decir que todas las chicas biólogas de la generación 2020 son altas porque solo vi a una alta, entonces yo ya dije, no, es que todas las biólogas de la UPTC son altas porque fulanita mide 1,90, ¿no? Pero eso no es evidencia porque tendría que medirlas a todas para saber realmente qué tanto varían los tamaños, ¿no? Entonces, digamos, con ese ejemplo es que quiero a ustedes que piensen, ¿no? En esas unidades experimentales, ¿qué necesito, no? Y eso no aplica solo en entomología, aplica en ciencias, en todas las ciencias, ¿no? Ciencias sociales, ciencias naturales, ¿no? En la parte experimental, en esas investigaciones en campo, ¿no? ¿Cuántas veces necesito hacerlo? A veces esas unidades experimentales en campo son más difíciles de cuantificar porque existe variación innata de los sistemas, ¿no? La temperatura, precipitación que yo no puedo controlar, ¿no? Que nosotros llamamos a veces justamente diseños observacionales o diseños experimentales, ¿no? Y que muchas veces hacemos observacional y queremos pensar que es experimental, pero sensu estricto, un diseño experimental requiere el control absoluto de la variación en otras cosas, ¿no? Entonces, de la variación en todo, si yo puedo controlar temperatura, precipitación, humedad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, justamente, pues eso es lo que hacemos en ciencias, ¿no? Es preguntarnos, pero preguntarnos en base a todo este cúmulo de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuáles son mis hipótesis y predicciones? Y este es como el checklist que yo les digo a todos mis estudiantes y a todas las personas con las que colaboramos, y no lo digo yo, ¿no? Lo dicen todos la comunidad científica. Antes de irse al campo,
tenga esto súper claro, ¿no? En su cabeza, ¿no? Si es trabajo de campo, si es una revisión, bueno, también, si es un trabajo taxonómico, sistemático, también tienen hipótesis sistemáticas y taxonómicas, ¿no? De relaciones filogenéticas, y también cómo lo voy a hacer, cuántos bichos necesito, la extracción de ADN, cómo la voy a hacer, cuántas réplicas, cuántos tratamientos, voy a usar el gene bank, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es bien importante que se deje claro desde un comienzo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Pregunta mis hipótesis y predicciones. ¿Qué quiero saber? ¿No? ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero conocer? Un proceso, es un proceso determinístico, es un proceso estocástico, es decir, es una variación natural del sistema o es una variación que yo estoy influyendo en mi observación a través de la manipulación de los procesos, ¿no? ¿Cuáles son mis variables, no? Fundamental. ¿Cuáles son? Variables de respuesta, variables predictoras, ¿no? Dependientes, independientes, como quieran llamarlas. Pero es importante que conozcan eso, ¿no? Muchos estudiantes, principalmente en el pregrado, bueno, también maestría y doctorado, ¿no? Eso ya es general, llegan y uno dice, güey, ¿cuál es tu variable de respuesta, no? ¿Qué estás midiendo? Espere, profe, prendo la compu y veo que lo tienes como, oye, es que eso es como tu apellido, ¿no? O sea, si ya existe campo, ya te sabes que tienes que llevar el GPS, que tienes que comprarte unas botas que te protejan el tobillo, que tienes que llevar un botiquín, que tienes que... Pues la variable, eso es lo primero que tiene uno que saber antes de irse al campo o empezar a investigar, ¿no? ¿Por qué quiero saberlo, no? Porque es importante. ¿Cuál es mi base teórica que acompaña esto que yo me quiero preguntar, ¿no? ¿Por qué quiero saber eso? ¿Cómo voy a realizarlo, no? Ese diseño experimental, ¿no? Bueno, voy a utilizar qué métodos, cada cuánto voy a hacerlo, por qué lo voy a hacer. A veces es bien chistoso porque tienen en la cabeza, no sé, y sin hablar mal de algún colega ni nada, llegan mida todo. Usted vaya al campo y mida todo. O sea, profundidad, la hojarasca, temperatura, precipitación, los árboles cerca, los árboles lejos, si la vecina pasó, si no pasó, todo. Y llegan con unas bases de datos, empezando también mal hechas, y es eso. ¿Por qué? Porque no tienen un diseño, ¿no? No se preguntó antes de ir, no, es que mi variable de respuesta es esta y predictora es esta, yo espero encontrar esto. Entonces, eso es seguir el método científico, ¿no? Eso es seguir ese método. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuántas unidades mínimas yo necesito estudiar, ¿no? ¿Por qué? Acuérdense que se comprueban a través del uso de herramientas numéricas cuantitativas, llámese frecuentistas, bayesianas o multiinferencia, como ustedes quieran llamarlo, pero que se alimentan de números, y los números que nosotros utilizamos en la estadística necesitan variación, necesitan capturar esa variación. ¿Y cómo colectan esa variación? Pues con un tamaño muestrial óptimo, una réplica, es un cierto número que se acumule en el tiempo, en el espacio. Me interesa saber qué varía entre periodos de lluvias, invierno y verano. Ok, o no, pues yo sé que el pico de las especies es en invierno, entonces pues solo me voy al invierno, porque a veces hacen lluvias y secas, pero no tienen una pregunta de fondo, ¿no? Simplemente como si fuera algo por hacerlo, ¿no? Como algo más y ya algo ya en cadenas, ¿sí? ¿Por qué lo hago? Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué lo necesito hacer? ¿Por qué quiero entender ese patrón? ¿Cómo está? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿No? Es súper importante. Conozco el sitio, miré en el Google Earth, miré en las cajas de Petri, cómo lo voy a hacer, cuántas unidades, cuántas cajas de Petri y cómo voy yo a controlar esa variación, ¿no? Cómo sé que mi efecto manual, lo que yo estoy haciendo no está influenciando, cómo no sé que el chico que trabaja con mariposas y hace con sus jamas sus recorridos, la noche anterior se pegó, qué borrachera, y al otro día medio está así súper crudo, y entonces yo estoy confiando en que él es mi compañero y está haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces pilas, porque nosotros manipulamos todo lo que hacemos, ¿no? Manipulamos las cosas, entonces por eso es que es importante este rigor, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a hacer, no? Escala espacial y escala temporal. ¿Cuántas réplicas, cuántas pseudoréplicas, cuántos tratamientos? Pseudoréplicas es algo que yo, por ejemplo, no tengo en cuenta y estoy contando 2 veces el mismo individuo, pensando que son eventos diferentes, pero realmente pertenecen al mismo evento. Entonces yo estoy generando error, estoy generando variación y estoy aumentando la incertidumbre de los procesos, ¿no? Eso se llama en informática justamente eso, incertidumbre de proceso, y en estadística eso sí que es grave, porque nosotros esas pseudoréplicas o esas incertidumbres de procesos muchas veces no tenemos cómo lidiar con eso, ¿no? Entonces ya para cerrar esta charla y no extenderme, ¿no? No quería que esto fuera una charla pues de estadística. Quienes ya han estado conmigo en los cursos seguro ya habían escuchado esto un poco, y quienes no, pues los invito a que reflexionen un poco, y eso es por eso llamaba esa última parte como esas reflexiones protocientíficas, ¿no?
¿Realmente yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque mi orientador y director de tesis me dice hágalo, pero bueno, ¿dónde está esa parte de ese método deductivo y científico en su cabeza, ¿no? Entonces surgen estas 9 etapas para una exitosa investigación y ustedes ahí en su cabeza van a pensar si realmente sus tesis, sus investigaciones o sus preguntas o intereses investigativos los están orientando hacia esa manera, ¿no? Primero, decida muy bien en qué está interesado, en el bicho o en la pregunta científica. Si queremos ciencias, nos va a interesar mucho la pregunta científica, ¿cierto? El bicho, pues el bicho puede variar, sí, el patrón son los guérridos de la laguna o son los tipúlidos asociados a cierto sistema de vegetación o son los coleópteros, porque es que a mí me encantan los coleópteros y a veces eso es chistoso, ¿no? Yo participo en procesos de selección aquí en Brasil de maestría y doctorado y uno a veces les pregunta a los estudiantes, ¿no? Bueno, pero ¿por qué te interesa trabajar con, qué sé, anófeles o, bueno, no sé, se me ocurre aves, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te interesa trabajar con aves? Ay, es que me parecen tan bonitas las aves. Y uno queda así como, bueno, pero ¿cuál es el fundamento, no? Porque lo mismo te da trabajar con aves o con frijoles, ¿no? Realmente, ¿cuál es la pregunta de fondo, no? Eso es bien importante, ¿no? Identifique la base teórica de su investigación, justamente, ¿qué hay hecho? ¿Qué otras personas han encontrado? O sea, mi pregunta es novedosa, ¿por qué, no? O sea, ¿qué otras personas han encontrado? ¿Cuál es la base teórica que se ha acumulado alrededor de ese conocimiento científico, no? Eso es súper importante, chicos. Formule una o varias hipótesis, ¿no? Todo esto, ahí hasta el momento aún no hemos salido del campo, ¿no? Ahí estamos en el papel y en la hoja, ¿no? Formule una o varias hipótesis, ¿no? Me interesa una, las predicciones, ¿no? Las hipótesis no pueden ir sueltas, ¿no? Las hipótesis tienen una causa-efecto, ¿no? Diseña su experimento y rutina de muestreo, ¿no? Entonces piense, ¿cuántas unidades yo necesito? ¿Cuántas independencia entre unidades? ¿Cómo la voy a controlar, no? Para poner a prueba sus hipótesis. Ya lo que les digo, ojo con la bolsa del error. ¿Y qué es la bolsa del error? Pues todo lo que yo no mido, pero que me puede generar mucha variación en mis sistemas de estudio, ¿no? Entonces lo que les digo, yo estoy midiendo 2 veces el polinizador que llega a la planta, a mi planta focal, pero están tan cerca que yo estoy contando 2 veces, ¿no? Y entonces ahí ya estoy cometiendo ese aumento del pseudo error, de la pseudo replicación y por consecuencia el incremento en esa bolsa del error, ¿no? Escalas temporales muy amplias, entonces que yo voy y muestreo un mes y el otro mes no pude ir porque no tuve dinero o porque X, Y cosa pasó, me peleé con mi novia, entonces no estaba con muchos ánimos de ir, entonces ahí yo voy dejando todo eso y eso va incrementando el error, ¿no? Tenemos que pensar en los sistemas, como hacían esas personas desde el comienzo, ¿no? Les hablé de aquellos científicos bien al comienzo, cómo lo hacían, ¿no? Entonces, pensar ahora en la bolsa del error, porque muchas de las herramientas que nosotros utilizamos son herramientas matemáticas para predecir esos eventos, esos fenómenos dentro del método hipotético deductivo, ¿no? Y les decía que eso es la base ahora, ¿no? Ya no nos encargamos solo de hacer inventarios, ¿no? Inventarios, yo no digo que no sean importantes, pero tenemos que ir más allá que un inventario, ¿no? El inventario sí sirve, pero bueno, preguntémonos cosas, ¿no? Ahora estamos en la época de la tecnología y ya hay un montón de herramientas que nos permiten encontrar procesos. Ya hasta por imágenes de satélite yo puedo calcular la diversidad de plantas de un sitio sin ni siquiera ir al lugar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Este punto 5 sí que es bien importante y se olvida casi todo el mundo, y es los datos preliminares, hacer muestreos piloto, ir al sitio, preguntarme, ir y gastar el tiempo de ver si lo que yo planteé en el papel realmente va a funcionar para mi experimento, ¿no? Porque a veces planteamos en el papel un montón de cosas y cuando llegamos al campo, por X o Y motivo, nos damos cuenta que no se puede hacer como yo lo planteé, ¿no? Entonces yo hago una prueba de potencia para calcular cuántas unidades experimentales necesito y en la ecuación matemática me dice que yo necesito, de acuerdo a la variación, 100 unidades muestriales y yo, listo, voy a hacer 100 unidades y llego al campo y me doy cuenta que para hacer una unidad muestrial me demoro 1 día o 2 días y solo tengo dinero para estar 20 días en campo, entonces ya no voy a conseguir hacer las 100, ¿no? Entonces, por eso es importante esos datos preliminares porque me va a permitir acumular evidencia sobre estos fenómenos, ¿no? Y por qué son importantes para nosotros. Use las pruebas estadísticas apropiadas, ¿no?
hay un gran cúmulo de evidencia científica y una gran cantidad de pruebas estadísticas o pruebas matemáticas utilizadas, modelos matemáticos, modelos empíricos, modelos probabilísticos, bayesianos, frecuentistas, bueno, en fin, hay una cantidad de herramientas estadísticas disponibles para utilizarlas, ¿no? Entonces, entendámosla. Cuando yo tengo un buen diseño experimental, desde el diseño yo ya sé qué pruebas voy a utilizar, porque en mi predicción de mi hipótesis yo ya sé si el efecto que yo quiero buscar es un efecto lineal, cuadrático, cúbico, qué forma tiene mi efecto, o si son frecuencias, entonces utilizaré barras, entonces yo ya sé, pues si son barras y quiero comparar, entonces puedo hacer si son dos, puedo hacer una prueba de T, o puedo hacer si son frecuencias una prueba de chi cuadrado, o en fin, ahí vamos acumulando un montón de evidencias, ¿no? Entonces, si yo tengo un buen diseño experimental, esas pruebas estadísticas de entrada yo ya las tengo. Un gran error que cometen muchas personas, y yo las cometía en el comienzo también, era dejar esto para el final, ¿no? Entonces yo voy, colecto, ya después que termine mi tesis, ahí ya cuando ya haga todo el campo, ahí sí voy y busco el estadístico. ¡Prac! Se prende la alarma roja, porque eso es un error, porque el estadístico, pueden ustedes contratar al estadístico más duro que ustedes encuentren y al mejor estadístico de su universidad, pero el que fue a campo fue usted, el que vio la variación en campo fue usted. Él le va a tratar de describir los patrones numéricos que va a encontrar, pero el que va a explicar esos patrones ecológicos, biológicos, son ustedes, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ya desde el diseño tener claro qué tipo de herramientas voy a usar, ¿no? Este punto 7, explore sus datos piloto, aplique las pruebas, ¿no? En el punto 5, ¿no? Entonces yo ya tengo mis datos piloto y yo ya fui, hice un muestreo piloto y con ese muestreo piloto yo ya puedo identificar qué tipo de pruebas necesito, ¿no? Entonces yo ya voy, veo y digo, mira, hay poca variación. El fenómeno que yo me estoy estudiando tiene poquísima variación y pueden ser dos cosas, ¿no? Que mi diseño no esté bien, ¿sí? Que el fenómeno que yo esté observando ocurre a una escala mayor y la escala que yo estoy estudiando sea tan pequeña que la variación sea mínima, y por más que yo colecte muchos datos, pues mi variación va a ser bien baja, ¿no? Entonces ahí eso es lo importante de los muestreos pilotos, ¿no? Pues por eso es importante ir al campo antes o en el laboratorio, ajustar los experimentos o en la toma de datos, o si yo estoy interesado en variación morfométrica, estadística geométrica espacial, qué tipo de, cuántos puntos voy a utilizar, cuáles especies, las tengo ya aquí o no, tengo que pedirlas prestadas a otro laboratorio, tengo los permisos, etcétera, ¿no? Eso es bien importante y eso es parte de esos muestreos pilotos o preliminares, ¿no? Y el octavo, regrese al paso 2 o 3, ¿no? A la identificación y a la formulación, ¿no? Que sí detecto problemas o inconvenientes. Tal vez mi base teórica no es la adecuada, o tal vez ese modelo teórico que yo quiero aplicar no se encuentra, no es aplicable a mi fenómeno de estudio, ¿no? Eso es también bien importante, ¿no? Y 9, analice con datos reales. Ya fue su piloto, ajustó su metodología y se dio cuenta que podía hacerlo, regresó al campo, en el laboratorio y colectó sus datos. Y ahora sí, reporte sus resultados. Y o regrese al paso 2, ¿no? Identifique su fuente de variación, su pregunta de investigación, ¿no? Y para cerrar, me gustaría esto que dice, ¿no? Platón en su libro La República. Imagina unos hombres en una cueva subterránea, ¿no? Todos allá se imaginaron su cueva subterránea, con una larga entrada que se extiende a la luz, hacia la luz a lo largo de toda la anchura de la cueva, ¿no? Tales hombres no verían nada de sí mismos ni de los demás, excepto las sombras proyectadas por el fuego en la pared de la cueva, ¿no? Si van con su antorcha ahí, solo van a ver la pared de la cueva, ¿no? El reflejo de sus sombras. La única verdad que tales hombres concebirán sería la de las sombras. Entonces, eso es lo importante del diseño experimental. Y quedo abierto a preguntas y bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Y a ver si me encuentro aquí donde está esto. Freddy, muchísimas gracias. Muy interesante la charla, de verdad que creo que deberíamos tener siempre este tipo de charlas antes de irnos para el campo a recolectar nuestros datos. Voy a ir dando paso a las personas que están levantando la mano. Jason. Bueno, muy buenas tardes a todos. Freddy, muchísimas gracias por su intervención. En realidad fue una charla muy interesante. Pues un tema como un poquito tabú en la biología neotropical, pero antes aprovecho para darle un saludo muy especial a Irina. Fuimos compañeros de laboratorio, una gran entomóloga. Freddy, pues me parece que este es un tema
como bien complicado en Colombia principalmente, bueno, y también un poquito en Brasil, que tuvimos la oportunidad de estudiar el posgrado. Y tal vez lo que pasa bastante es que, pues como existe tanta biodiversidad, entonces es muy fácil como deslumbrarse por las especies rarísimas o por aquellos abejas que polinizan la orquídea que solo se encuentra en el bosque súper lejísimos. Entonces, tal vez muchas personas tienen como, o tuvimos o tenemos como esa inclinación naturalista y dejar de lado el diseño experimental porque nosotros queremos es descubrir diversidad y descubrir diversidad, pero como Freddy bien ya mencionó, ese tema, digamos que ha pasado un poquito y pues nos guste o no, uno tiene que aplicar por financiación, uno tiene que encontrar trabajo, entonces no es dejar de lado lo que a uno le gusta, pero pues mantenerlo vigente, como apoyarse de todos estos, de todas las materias, digamos, que uno ve en el pregrado, como son diseño experimental y estadística, para hacer la entomología con eso. Pero no sé, pues, Freddy, ¿cuál ha sido su experiencia particular en los países donde ha estado? Pues si es algo como muy de Colombia o que detecta. Sí, Jason, pero no entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿es sobre mi experiencia personal en las expediciones o...? Como de la tendencia de los estudiantes a deslumbrarse por la diversidad más que tal vez por lo cuantitativo. Ah, ok, sí, claro. Y nosotros como biólogos, y les decía, ¿no? Al comienzo de la charla, nos interesa y nos deslumbra, ¿no? Yo cuando estaba en el pregrado, me acuerdo con el profesor Frei Molano, yo le decía, no, yo quiero estudiar en un lugar así pristino, algo así increíble, y tuve la oportunidad de irme al Parque El Cucuy a estudiar la vertiente oriental que surge de Tame, Arauca hacia Huicán, que es una zona con poquísimos estudios, y lo que tú dices, ¿no? Súper deslumbrado, pero yo no pensé mucho en el diseño, ¿no? En aquella época no era parte de mi prioridad, ¿no? Y comete un errores, ¿no? O sea, esos errores sí que cuestan, ¿no? Y pues en mi experiencia, digamos, en los países que he podido trabajar con los colegas, ¿no? O sea, los europeos y gringos tienen muy claro esto, ¿no? Ellos, tuve la oportunidad de hacer, digamos, como llaman beca sandwich en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y yo quedaba aterrado como esos locos tienen ya todo así súper estructurado en su cabeza, ¿no? O sea, llegan a un sitio y saben qué va a hacer, cómo, cuándo, dónde, todo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto que nosotros como latinoamericanos aún tenemos que trabajar, ¿no? Y yo entiendo que, por ejemplo, alguien diga, no, yo estoy interesado en los polinizadores de la parte más recóndita de la Amazonía y pero bueno, va y los colecta, pero ¿por qué no estudia los patrones? O sea, ¿por qué están ahí, no? O sea, es que geográficamente, la altitud, la precipitación, hay condiciones microclimáticas que los hacen únicos para ir más allá simplemente de colectar y decir, tengo una euglosa de Putumayo. Pues sí, chévere, pero ¿por qué está ahí, no? Entonces, justamente es como que ir más allá de lo que hacían estos padres que comencé al comienzo, estos naturalistas, ¿no? O sea, tratar de describir patrones y entender esos procesos es súper importante, ¿no? Y nosotros como latinos, pues sí necesitamos fortalecer mucho esa parte, ¿no? Porque es súper importante, ¿no? No sé si te respondí tu pregunta. Sí, gracias, Freddy. Pues a mí me ha parecido también bastante eso, digamos, en Europa, que la diversidad tiende a ser un poco, entre comillas, aburrida, porque uno fácilmente identifica todas las especies que ve y no ve tanto. Entonces es mucho, tal vez más sencillo empezar a pensar preguntas más complejas a partir de los individuos que, digamos, en un bosque no tropical donde uno sale y no sabe ni la familia de muchas cosas de las que ve en términos de insectos. Y entonces, claro, pero te digo yo eso, te digo en mi experiencia que, por ejemplo, de todos los chicos que conocí cuando hice mi estancia ya en Inglaterra, ninguno trabajaba en Europa. Todos estaban haciendo muestreos Brasil, Colombia, México, África, Indonesia, Borneo, Tailandia. Entonces, todos iban para allá a hacer sus investigaciones en áreas tropicales, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo la comparación, ¿no? Pero digo, es como desde la base misma filosófica, entender la importancia del por qué hacerlo, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Y en los cursos de estadística les enseño a calcular métodos justamente para saber cuántas unidades necesita, porque, por ejemplo, Irina dice, bueno, yo tengo
qué sé, 10, 20 millones de pesos para un muestreo, ¿para cuánto me alcanza? Todo. Entonces, eso es importante en el diseño, ¿no? Decir, bueno, entonces vamos a hacer cuántas unidades muestrales, cuántas veces necesito, cuántas salidas a campo, cuál es la variación que tienen esos datos para ella poder tomar una decisión de realmente cuántas salidas a campo voy a necesitar, porque a veces como que lo hacemos así muy a la loca, ¿no? Por ejemplo, yo cuento una anécdota, trabajé con una expedición colectorológica en México, en una región así súper conservada, de unas comunidades indígenas, y llegamos a la zona de comprar la comida, que era el último lugar, ya teníamos planeado, llegamos ahí, y yo les dije al chico, no, mira, vamos a quedarnos tantos días en campo, somos tantas personas, calculemos cuánta comida necesitamos. Yo soy muy matemático en ese sentido, ¿no? Como que siempre me llamó la atención, pero era el líder de la expedición, un amigo mexicano, y dijo, no, eso es fresco, que no pasa nada, llevemos esto, pu, 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 pu. Al octavo día de campo se nos acabó la comida para una expedición de 16 días, ¿no? Entonces, es justamente esos errores que cometemos, ¿no? Por pensar que tal vez, no, eso no pasa nada y así lo hacemos porque así aquí somos, no sé, a veces es parte de esa idiosincrasia latinoamericana que sí nos juega malas pasadas, ¿no? O sea, sí sufrimos aquella vez por malas decisiones, ¿no? Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Damos paso a Rodrigo Gallego. Rodrigo Andrés Gallego, ¿tú levantaste la mano? Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta. Tal vez, Freddy, cuando tenemos, bueno, planeado, sabemos la pregunta, digamos, con los pasos que tú nos estabas indicando, pero resulta que en el sitio es complejo hacer como esas pruebas piloto. Lo digo, tú sabes. Ay. Freddy se salió. En su momento, a ver si se vuelve a conectar. A todos, muchas gracias por la participación. Ya ha estado molestando un poco el internet por estos días, pero de todas formas les agradecemos mucho la participación a todos los colegas que veo conectados, no solamente aquí de Colombia, algunos colegas de Brasil. Muchas gracias y pues esperamos que este espacio sea muy productivo y que podamos tener como más espacios de charlas, ¿sí? Hola, Rodrigo. No me salía el sonido de mi celular. Me desconecté, pero ya me conecté. Listo. Se me desconectó. Dale, no, perfecto, porque ya llegó Rodrigo a hacer la pregunta. Rodrigo. Bueno, Freddy, yo te preguntaba que cómo hacemos en los casos que tenemos, tú sabes que en Colombia hay lugares, digamos, parques nacionales donde el acceso es limitado y no podemos hacer como una prueba piloto. ¿Cómo podríamos hacer en ese caso? Tal vez ahí valdría la pena utilizar un día inicial o dos para hacer un muestreo piloto rápido, ¿no? O sea, como llegar al sitio y ver qué condiciones hay. Tal vez tenerlo en cuenta dentro de la logística de la misma expedición, ¿no? Es decir, la expedición está pronosticada para 20 días, entonces vamos a dedicar los 2 primeros días para conocer, preguntar, ver cómo está la variación, rutas de acceso, si no conozco, ¿no? Generalmente eso se puede hacer cuando no tenemos disponibilidad por cuestiones logísticas, que es muy lejos ir y mostrar y volver otra vez a la ciudad, entonces se utiliza 1 o 2 días en el mismo diseño de muestreo y en la misma logística previa, pensar en cómo ir y ver, ¿no? Y ya en campo uno llega y se reúne con el equipo y reafina lo del diseño y ya. La recomendación es siempre hacer, así sea un solo día, usar para hacer esa piloto. Esa es la recomendación porque lo que les decía, ¿no? O sea, importante es si yo quiero identificar mis fuentes de variación,
Porque uno lo que uno generalmente hace es, por ejemplo, antes de ir al campo, yo en un papel o me reúno con mi equipo y ya tengo claro qué voy a hacer, cuántos bichos voy a colectar, en dónde, qué sitios voy a colectar, qué especie está, qué material necesito, trampas Van Sommer, jamas, no sé qué, ya pronto. Pero cuando uno llega a veces al sitio, uno se da cuenta que las cosas no son tan fáciles como uno las planteó en la universidad, en la ciudad, ¿no? Entonces tiene uno que reajustar muchas veces, porque si no hace eso, van a quedar muestreos incompletos. Entonces, cuando uno vea, va a ver que hay huecos en el muestreo, ¿no? Hay cosas que no cumplieron o algunas personas tuvieron problemas en llegar a cierta localidad para muestrear y eso a largo pues va a generar un problema, ¿no? Gracias. Rodrigo. ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, ahora sí, qué pena, es que tengo problemas con el audio. Gracias, Freddy. Mi pregunta es, sabemos que los insectos tienen una diversidad de forma de reproducirse, ¿cierto? En algunas especies, como conocimientos, en algunas familias. Quisiera saber, de pronto, desde tu conocimiento, ¿qué estadísticas se pueden ser recomendadas para ese tipo, digamos nosotros, en el sentido de las moscas, digámoslo en más lógica, en flebótomos? Porque es que hay, pues dentro de mi conocimiento, me ha sido como un problema, en la estadística para estos animales. De pronto, dentro de tu conocimiento de ese tipo de situaciones, ¿usted qué me puede recomendar a nivel personal? Pues Rodrigo, yo lo que te recomendaría es justamente cuál es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué quieres saber con los flebótomos? Porque ahí sí yo ya tengo claro, por ejemplo, ya sé, mi variable de respuesta va a ser densidad de flebótomos por unidad de área, ¿no? Kilómetros cuadrados, no sé, metros, o la riqueza de especies de flebotominios en un sitio, entonces yo ya puedo saber que esa es mi variable de respuesta, ¿no? Y mi variable predictora yo pensaría, bueno, me interesa saber, por ejemplo, la densidad de flebotominios cercanos a áreas urbanas, entonces, bueno, ya sé, ¿no? Entonces necesito un gradiente. Si mi pregunta está enfocada hacia, por ejemplo, el efecto que tienen ciertas áreas urbanas o el tamaño del área, entonces ya tendré en mi cabeza que en esa variable X tendré que tener diferentes áreas, diferentes tamaños, y ahí voy a colectar los bichos, ¿no? Entonces ya pienso una asociación lineal y digo, es una regresión, ¿no? Pero va a depender mucho de la pregunta, hipótesis que quiero colocar a prueba, ¿no? Ok, perfecto. Es que, sino que la situación que hay veces se me surge es unos muestreos. Tenemos muchos muestreos, digámoslo así, pero no he sacado como la conclusión de cómo manejar esa estadística a nivel de captura y cómo manejarlo, pero es desde ahí, desde hacer la pregunta. Entonces ya me acabas de solucionar, dar la respuesta. De todas maneras, te agradezco mucho, Irene, muchas gracias. Rodrigo. Gracias, Rodrigo. No sé si tenemos más preguntas. No, los chicos de la OPTC son muy tímidos últimamente. Yo ya no, en mis clases nunca preguntan, están muy callados, tímidos por la virtualidad. Bueno, en clase no sé si preguntan en clases. Bueno, no sé. Bueno, buenas tardes. Ay, gracias, antes, dale. Les comento, soy estudiante de Ingeniería Agronómica apenas de segundo semestre. Soy muy nuevo como también en el tema de la entomología y lo demás, lo más próximo. Como consejo, ¿qué podrías estarle dando a un estudiante que, digamos, posteriormente va a tener un acercamiento a los insectos, como en este proceso de aprendizaje? Gracias. Pues yo creo que el consejo es que te acerques a personas que ya saben, ¿no? O sea, si, digamos, tú estás, no sé en qué universidad estás, digamos, pienso, si estás en la UPTC y te gustan los insectos, yo me pegaría ahí a la profe Irina y le diría, bueno, muéstreme qué tiene ahí, cómo son las colecciones, que ella te dé una charla bien rápida de, mire, se colectan los bichos de esta manera, se procesan aquí, se almacenan aquí, cómo se etiquetan, digamos, si esa sería la inicialmente, ¿no? Y ya eso sería, ¿no? Sí, lo que te gusta y te apasiona, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Ahí en Boyacá, por ejemplo, está el Humboldt también, que es una entidad increíble que tiene las mejores colecciones entomológicas del país. Entonces también una visita a Villa de Leyva, come una arepa y pasa al Humboldt y va y pregunta y le muestran los bichos y puede hablar con entomólogos ya formados que trabajan en el tema y que te van a enseñar mucho, ¿no? Que era mucho lo que hacíamos cuando yo era estudiante de pregrado, ¿no? O sea, llegaba profesor, yo tuve la fortuna, el profesor Freddy Molano entró justo cuando estaba yo en esa transición de ya terminando el pregrado, y era eso, ¿no? Tenía interés con los bichos, y entonces como que fuimos allá y él formó la colección, y es eso, ¿no? Como que siempre acércate a alguien que va a saber más, ¿no? O sea, siempre hay gente que sabe mucho más,
y te puede enseñar, te puede mostrar muchas cosas y orientarte, ¿no? Eso sería el consejo. Y hoy en día la literatura está abierta también, ¿no? O sea, en Google Scholar puedes bajar o encontrar muchos libros, en el ResearchGate también encuentras libros de entomología, comenzar a leer un poco, pero creo que el consejo clave es juntarte a gente que pueda enseñarte cosas, ¿no? Vale, muchas gracias. Y si tenemos alguna otra pregunta. Edwin, dale. Bueno, mi nombre es Edwin Cristian, estudiante de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonia. Quisiera preguntarle, pues por lo que nosotros estudiamos desde la agricultura, pero desde la ecología, entonces quisiera saber si han hecho estudios en la parte de la agroecología, en la parte de insectos, de parte de, de- del expositor. Bueno, se cortó un poco la comunicación, pero por lo que entendí, él me pregunta si hemos realizado estudios entomológicos aplicados a las ciencias agrícolas. Yo justamente soy ahora como profesor aquí, visitante y asistente a un posgrado en agroecología. Y sí, hemos comenzado a realizar, también la pandemia nos ha, como dicen aquí, atrapalado un poco, ¿no? Frenado un poco el proceso de campo por los permisos, etcétera. Pero sí, hay muchas preguntas entomológicas que hemos intentado. Yo desde mi punto de vista ecológico estoy interesado mucho en ecología del paisaje, por ejemplo, y en entender los procesos en grandes escalas espaciales y temporales, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudiamos el efecto de plagas, y cómo la estructura y la distribución espacial del paisaje puede afectar la presencia de especies plaga y controladores biológicos naturales, ¿no? Como himenópteros que ovipositan en larvas que tienen un efecto o una importancia económica, ¿no? También estamos haciendo algunas cosas como, también con la pandemia nos tuvimos que reajustar y estamos metiéndonos mucho con la parte de metadatos, ¿no? Entonces, utilizar datos que ya están disponibles, bases de datos que ya están disponibles para hacer, por ejemplo, modelación matemática, modelos de nicho ecológico para predecir también, por ejemplo, cómo las especies de importancia agrícola en esta región de Brasil están respondiendo a las variaciones climáticas actuales y modelando esa respuesta a modelación de variaciones climáticas futuras, ¿no? Gracias, Edwin. Darwin Suárez. Buenas tardes para todos. Freddy, mucho gusto. Yo soy Darwin. Soy ingeniero ambiental y desde el contexto he tratado de estudiar específicamente, no sé mucho de bichos, sin embargo, como indicadores o bioindicadores en lo que tú hablabas ahorita del cambio climático. En ese comportamiento, ejemplo, tengo el Aedes aegypti, identificando a través de cómo ha cambiado, si ha llegado a nuevos rangos altitudinales para ver esa probabilidad de transmisión de enfermedades como el Zika, chikungunya, viéndome por un corredor desde una zona endémica a una zona no endémica. Entonces, establecer esos elementos. Yo en este caso, pues, el acercamiento que he realizado es identificar la presencia o la ausencia del vector dentro de este sistema de enfermedades, con lo que tú hablabas de los elementos del cambio climático. Pues en Colombia he visto que son muy pocos los estudios que se han realizado. No sé, en la parte de Brasil, México, tú que tienes un poco más de conocimiento, me podrías orientar de ahí, pues, el seguimiento hacia esas estrategias y ese seguimiento epidemiológico utilizando ese tipo de qué mecanismos. Pues en este caso yo he utilizado netamente trampas BG Sentinel, pues con atrayentes que han sido pues específicos, BG Laure creo que he utilizado dentro de este proceso de investigación. Sin embargo, pues
mis colectas no han sido como las que yo quisiera, con el suficiente éxito. Son pues netamente que simulan este atrayente, simula pues el hedor humano. Entonces, pero realmente la funcionalidad no ha sido como la que yo esperaba. ¿Tú qué me puedes recomendar en esos aspectos? En la parte de identificación de mecanismos de recolección. Sí, bueno, ahí lo que también te decía, ¿no? Les decía a todos, lo importante justamente es identificar muy bien esa pregunta que tú tienes, ¿no? O sea, la pregunta puede estar asociada a la presencia, solo presencia, ausencia, a la riqueza o densidad de especies por unidad de área. Entonces, yo no he trabajado mucho esa parte médica, tal vez podemos al final compartir correo y te paso el contacto de una colega mía en México que trabaja muchísimo el tema. Sí, tengo conocimiento en México que han hecho estudios de vigilancia epidemiológica en alternancia con la variabilidad climática. Sin embargo, pues en Colombia ha sido un poco nulo en cuanto a este tipo de información, pero la verdad me ha costado un poco en esos términos de llegar aquí, netamente aquí en Boyacá, occidente de Boyacá, venirme desde Puerto Boyacá, una zona netamente endémica, hasta Chiquinquirá, y ver todo ausencia, presencia, estudiando la variación climática y el rango altitudinal del vector. Entonces, sí me gustaría, si tienes un poco más de información, te agradecería muchísimo. Sí, después con Irina podemos cambiar, te digo, yo no trabajo la parte médica y esa parte de vectores, tengo una colega que hizo el doctorado conmigo, trabaja muchísimo esa parte, entonces podría orientarte mucho, ¿no? Digamos, de la parte del diseño, pues lo que te digo, ¿no? Lo importante es entender justamente qué quieres saber. A veces nos encontramos de que las preguntas pueden ser tan complejas que realmente más que una pregunta son muchas preguntas inseridas en una gran pregunta, ¿no? Entonces a veces tenemos que como que disectar un poquito y saber, bueno, son 5 o 4 preguntas de investigación puntuales y realmente esas son las que me interesan. Y mis variables respuesta, si tú imaginas en tu cabeza, yo quisiera poner una variable en el eje Y, ¿qué pondría? Y en el eje X, ¿qué pondría? ¿No? Si es un gradiente altitudinal, ¿cuántas tengo que yo poner? Si la dificultad de logística por acceder a los sitios, la variación climática, existen fuentes de variación que tú puedes estimarlas remotamente utilizando imágenes de satélite, por ejemplo, o fuentes como el WorldClim, que no es la más acertada, pero tiene una resolución de 1 kilómetro por 1 kilómetro, en donde tú puedes saber y extraer variables bioclimáticas. Son como 20 variables bioclimáticas, temperatura, precipitación, isotermalidad y muchísimas otras más en cada punto geográfico. Entonces solo vas a necesitar la coordenada geográfica XY, ¿no? Longitud, latitud de tus sitios, y puedes establecer, por ejemplo, un gradiente utilizando eso, ¿no? Ya si uno tiene más dinero, pueden utilizar HOVOS, que son microestaciones meteorológicas, en las cuales ya tú insieres en cada punto y puedes monitorear la variación climática a lo largo de un gradiente en una escala temporal y relacionar eso, por ejemplo, a los patrones de riqueza o densidad de flebotominios o Aedes aegypti, lo que estás estudiando en ese gradiente, ¿no? Y una cosa importante que les decía, más que ir y ver de pronto a presencia, ausencia, ¿qué está determinando la presencia, no? O sea, la presencia está determinada por la estructura espacial, la cobertura vegetal, o la presencia, la cercanía a cuerpos hídricos, etcétera, ¿no? La cercanía a ciudades o caseríos, ¿no? En esas zonas más rurales. Entonces, eso puede ser importante y pueden ser patrones que te permiten como disectar y discernir realmente qué es lo que está ocurriendo, más para que no sea simplemente como la encontraste y no, pero bueno, más allá, ¿qué podrías tú decir, no? Muchísimas gracias, Freddy y Irina. Bueno, Darwin. Ricardo Martínez. Buena tarde, Freddy. Muy chévere la charla. Soy Ricardo, biólogo de la Universidad Inca. A mí siempre me ha gustado como cacharrear con la estadística y siempre me ha generado una duda, pues la estimación de la diversidad en la curva de acumulación de especies. Los estadísticos no paramétricos que se emplean como ICE, ACE, CHAO, están basados en los únicos y los duplicados, pero yo estaba leyendo que salió pues hace ya en el 2006, JOS sacó los perfiles de diversidad en donde ellos se basan más en la abundancia con la viabilidad de tratar de evitar que esos únicos y duplicados que pueden ser especies
que probablemente no pertenezcan al lugar y que puedan ser un ruido que se está generando dentro de la diversidad y que eso pueda afectar también la eficiencia del muestreo, en cierto sentido puede ser un método más efectivo que los estimados no paramétricos. Pues te preguntaría tú que estás manejando esa parte estadística y que tienes ya un bagaje mucho más amplio, qué tanta variabilidad o qué tanta confiabilidad pueden variar tanto los estimadores no paramétricos con respecto a estos perfiles de diversidad? Bien, Ricardo, muchas gracias por tu pregunta. Pues sí, hay justamente esos trabajos de Joss y los trabajos de, ay, olvidé ahorita el nombre, de cobertura de la muestra, que está más enfocado justamente en entender cómo esa variación se mide a partir de cómo tú estás colectando esas muestras, porque sí, tiene esa crítica justamente sobre esas métricas no paramétricas o incluso las paramétricas de las réplicas que están basadas en esos individuos únicos o individuos dobles, ¿no? Que son los singletons o dobletons, pero ese sample coverage y esas métricas más actuales que se están utilizando nos permiten entender la caracterización de la comunidad a partir del número de muestras que tú utilizas, ¿no? O sea, la cobertura de la muestra está basada en cuántas muestras tú estás utilizando para caracterizar esa diversidad. Entonces, eso ya mostró que matemáticamente es más eficiente que utilizar medidas basadas en singletons y dobletons, ¿no? Sí, next. Puedo pasar aquí el link para que pronto leas un poquito al respecto. An Chao es del laboratorio de An Chao de Tailandia, que ellos son los que trabajan muchísimo esa parte, y de hecho ellos han creado un software virtual que permite, te lo voy a colocar aquí en el chat, que permite calcular y estimar mucho mejor que esos índices que ya realmente no están tan utilizados, ¿no? An Chao trabaja simplemente basada en la cobertura de la muestra, que pues es una medida más probabilística de que lo que tú estás encontrando se acerque a lo que tú esperas observar basado en cuántas unidades muestrales tú colocas, ¿no? Entonces se estimaría una relación de que entre más yo muestreo, pues la curva se va a hacer más asintótica, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Bueno, Freddy, y ya para terminar, de nuevo agradecerte el espacio, todos tus conocimientos compartidos. Van a seguir abiertos los espacios, esperamos una próxima charla con mayor participación. De todas formas, estoy muy contenta con esta acogida. Y Freddy, de nuevo, muchas gracias. No sé si tienes algo final para decirnos, pero... No, pues muchas gracias por la invitación, Irina, y quedo abierto a posibilidades de colaboración con ustedes, estudiantes que estén interesados. Voy a compartirles mi correo electrónico. Por favor, lo estaban pidiendo. Para quien quiera o tenga dudas, aquí está. Y nuevamente muchas gracias y pues bueno, quedo abierto ahí a convites, invitaciones y demás, ¿no? O sea, muchas gracias nuevamente, muchas gracias por participar, por invitarme, por la participación de todos ustedes y bueno, que no olviden que esta parte del diseño y es bien importante para el éxito de sus investigaciones. Vale, muchas gracias y gracias a todos. Gracias, chao, chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias.